escritura, pues socialmente también nos va a ayudar esta escritura, nos ayuda a plasmar nuestras ideas, a expresar lo que sentimos, a expresar lo que pasa. Y algo importante con la escritura es que fue como que el límite, ¿verdad? Es un límite entre la prehistoria y la historia. Cuando hablamos todo lo de historia, ¿verdad? Es ya después de la escritura. Antes de que se hubiera inventado la escritura o ya esta invención, ¿verdad? Porque fue una invención, la empezaron, vamos a ver cómo fue que se originó esta escritura. Entonces, esta invención marcó el límite, ¿verdad? Marca el límite en sí de la prehistoria y la historia. Entonces, todo lo que está antes de la invención de la escritura es prehistoria y lo que está después de la invención de la escritura es historia. ¿Por qué? Porque ya estaban plasmando, ¿verdad? Dejando por escrito algo que para saber qué es lo que estaba sucediendo, tanto en la sociedad como en todas las áreas, ¿verdad? Entonces los científicos también, los filósofos y todo, pudieron escribir todo esto. Pero antes no existía la escritura, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la escritura se originó a partir de la escritura sumeria en el 3200 años antes de Cristo, ¿sí? 3200 años antes de Cristo, antes de que viniera Cristo, entonces se originó esta escritura y esta escritura tuvo como cuatro fases, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas fases. Vamos a ver que cuando hablamos de la escritura sumeria, se refiere a la escritura que se usaba en Mesopotamia y cuando recordamos de Mesopotamia hablamos de los países de Irak, Turquía y Siria actuales, ¿verdad? Y esta escritura era muy simple, se dio por un estilo redondeado, al principio era como redondeado, ¿verdad? Era puntiagudo, cuneiforme, dice, puntiagudo, cuneiforme, y luego fue ya el estilo redondeado que conocemos ahora. No, las normas fonográficas, o sea que se había dado esta escritura como signos para que fueran sonidos y no significado común. Entonces, como que tenían cierto sonido cada signo, ¿verdad? Así como es ahora los fonemas y los grafemas, ¿verdad? Las que son las letras que conocemos y tienen cierto sonido característico para no confundir una con otra. Entonces, lo mismo sucedía aquí. En la historia de la escritura les decía que era por de esta escritura sumeria, se fue dando por 4 etapas, ¿verdad? En sí, no solo primero, ¿verdad? La pictórica. Ustedes se recuerdan que empezaban a escribir, a plasmar todo lo que sucedía, ¿verdad? Por medio de dibujos. Luego ya era basada en palabras y después basada en sonidos. O sea, primero eran los dibujos. De ahí ya combinaron dibujos y cada dibujo significaba cierta palabra. Y luego ya vamos a ver cómo fueron evolucionando, ¿verdad? O cambiando esto basada en sonidos. Y se dio la invención del alfabeto griego, que es el que sirvió de base o es el que se utiliza actualmente, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hay alfabeto griego y latino, que también vamos a ir viendo esta evolución. Muy bien, esto, el valor fonológico, lo que les decía, que tenía cierto fonema, ¿verdad? Tenía cierto sonido, esto, y dice que al principio, ya después de haber pintado, ¿verdad? Así como hacían en la prehistoria y todo en cuevas, entonces se hacía en tablillas de arcilla. Ahí se empezaron a utilizar tablillas de arcilla cuando ya surgieron las ciudades. Si recordamos un poquito de historia, ¿verdad? Mientras eran nómadas, usaban lo hacían en las cuevas y todo.
pero ya después empezaron con el descubrimiento de la agricultura, se asentaron, formaron las ciudades y entonces ahí ya empezaron con tablillas de arcilla. Hablábamos en Mesopotamia, ¿verdad? Que fue donde se originó esto. También ya era una escritura más completa, figuras plasmadas de 1200 símbolos. Esos eran, nosotros ahora tenemos 27, ¿verdad? 27, pero ahí tenían 1200 símbolos, incluyendo números, sustantivos y objetos materiales. También vamos a ver entonces ya en sí cómo fue que se fue dando esta escritura, ¿verdad? Les decía que era pictográfica, o sea, la evolución en sí o la historia de la escritura, pictográfica basada en palabras, basada en sonidos y luego en el alfabeto griego, ¿verdad? Ahora vamos a ver en sí este origen del alfabeto. Esa fue cómo se originó la escritura, lo que habíamos visto antes. Ahora, el origen del alfabeto. ¿Cómo es que llegamos a las 27 letras que conocemos, verdad? Y que utilizamos en este idioma español, ¿verdad? Y en la mayoría de idiomas, ¿verdad? Está basado en este alfabeto. Entonces, vamos a ver que inició, ¿verdad? Tiene fase ideográfica, silábica, alfabética, directa, indirecta y pictográfica, logográfica. Como podemos ver también en el libro, ¿verdad? Vamos a ver que ahorita les enseño aquí cómo era que se daba este alfabeto, cómo es que se escribía, ¿verdad? En esa época, cuando inició la escritura. Ahorita les comparto en pantalla, lo pueden ver en su libro en la página 102, pero aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Dice que era ideográfica directa, o sea, es decir, pictográfica, o sea, todo por dibujos, ¿verdad? En sí, esta es una corona, un bastón y 3 ovejas. Lo que quiere decir, esto es en pictográficos, ¿verdad? O en dibujo, quiere decir el rey posee 3 ovejas, pero, porque la corona, ¿verdad? Que era el rey y que pastorea o tiene, ¿verdad? 3 ovejas, pero si solo vemos aquí, cada quien interpreta de diferente manera, ¿verdad? Entonces, por eso fue necesario como ya ser un poco más específicos. Y entonces aquí ya se cambió, ¿verdad? Logográfica, o sea, por medio de logos, por medio de símbolos, ¿verdad? Esos símbolos significaban algo. Entonces, si se dan cuenta, aquí es indirecto, porque en la primera era directa. Ideográfica directa, ¿por qué? Porque era exactamente lo que querían decir por medio de los dibujos. Aquí el rey posee y este símbolo, ¿verdad? Este símbolo significa el número, ¿verdad? El número 3. Entonces, el rey posee 3 ovejas, ¿verdad? Entonces, como esto ya era diferente, ¿verdad? Y esto de posición. Y ya, ¿cómo lo vamos a expresar? O ya en la fase alfabética, nosotros ya utilizamos las letras, ¿verdad? E, L, R, E, Y, P, O, S, E, E, T, R, E, S, O, B, E, J, A, S. Entonces, deletreado, pero ya lo vamos leyendo, ¿verdad? Vamos viendo que forman ciertas palabras. El rey posee 3 ovejas. Entonces, aquí ya lo entendemos, pero esa fue como las etapas, ¿verdad? Las fases de la evolución del alfabeto. Entonces, primero era pictográfica, luego logográfica por medio de logos, ¿verdad? O de símbolos, y luego ya alfabética, donde ya está, se emplea un signo individual para cada sonido, ¿verdad? Entonces, así es como se dio esta evolución del alfabeto en fases, ¿verdad? Pero en historia, vamos a ver que la historia
ya se trata desde los egipcios. Habíamos hablado que de Mesopotamia, ¿verdad? Eran el origen de la escritura en 3200 años antes de Cristo. Luego los egipcios tomaron esta idea, ¿verdad? Y la fueron perfeccionando. Entonces, los egipcios, 3000 años antes de Cristo, o sea, 200 años después de que se había inventado la escritura, entonces tomaron también la escritura pictográfica y sabemos que los egipcios tienen esta escritura también, ¿verdad? Vemos que lo utilizaban como símbolos, ¿verdad? O imágenes que significaban algo, pero dice que la característica de este alfabeto egipcio era que era silábico y por palabras. Entonces tenían signos, pero solo eran las consonantes de las palabras. Entonces, como que la consonante y un dibujo, ¿verdad? O sea, cada dibujo era cierta consonante y otro dibujo, así como hemos visto en películas o en documentales, ¿verdad? Respecto a esta escritura que utilizaban los egipcios. Luego también, después, 1500 años después de los egipcios, vinieron los semitas. Los semitas eran los hebreos, los arameos, los acadios y los nabateos. Estos cambiaron, ¿verdad? Tomaron de base lo de los egipcios y crearon signos fonográficos y ya le dieron consonante a las sílabas. Los egipcios tenían consonantes podían ser sílabas o palabras, ¿verdad? Y ellos ya solo a las sílabas, signos fonográficos, o sea, sonaban ya, los egipcios solo tenían los signos, o sea, los dibujos, los trazos, ¿verdad? Ya ellos, los semitas, le dieron esos signos y le dieron el sonido a esos signos, ¿verdad? Entonces son consonantes de las sílabas. Y utilizaban símbolos para representar sonidos en su propio idioma, porque hemos comprobado, ¿verdad? Que no todos los idiomas son iguales. Y entonces también habían palabras propias de ellos que les tenían, de estos semitas, ¿verdad? Les tenían que dar unos símbolos, porque en el idioma que habían tomado, o perdón, en el alfabeto que habían tomado de los egipcios, no estaban esos símbolos, ¿verdad? O esas palabras propias. Entonces, se refiere a eso, ¿verdad? Entonces, después, 1000 años antes de Cristo, o sea, 500 años después de los semitas, vinieron los fenicios. Y estos fenicios tomaron también ideas, ¿verdad? Y ya convirtieron que fueran 22 signos y la combinación SE y EG. Y le dieron sonidos a las consonantes, ¿verdad? Sonidos consonantes. Ya no tanto a las sílabas, sino a las consonantes. Luego vinieron los griegos, ¿verdad? Porque los fenicios y los griegos se conocieron, ¿verdad? Y pudieron convivir por medio del comercio y fueron grandes comerciantes y entre ellos dos introdujeron la moneda, ¿verdad? Podemos ver parte de historia. Entonces, estos griegos tomaron esta idea y entonces al mismo tiempo los fenicios, ¿verdad? Que corrigieron o cambiaron, modificaron el alfabeto que venía de los semitas. Entonces los griegos también lo tomaron y de 1000 años a 800 años antes de Cristo, ellos crearon ya los sonidos individuales para cada vocal y consonante. Y de aquí se deriva el alfabeto actual, ¿verdad? También modificaron ciertos símbolos, porque como los fenicios habían tomado de los semitas y también tenían ciertas palabras que no estaban, ¿verdad? Entonces dice que tomaron ciertos símbolos fenicios y las consonantes que no se adaptaban al idioma griego, entonces las usaron para crear los sonidos vocálicos.
porque acuérdense que los fenicios solo tenían consonantes, no existían las vocales. Ya con los griegos fue que se crearon esos sonidos vocálicos. Y los trazos, o sea, los símbolos que utilizaban los fenicios, los que no les servían a los griegos, por así decirlo, entonces los modificaron para formar las vocales que conocemos ahora. También recordando la historia, ¿verdad? Estuvo el Imperio Romano y el Imperio Romano se dedicó a conquistar todos los reinos y lugares que pudiera, ¿verdad? Todos los, más que todo las ciudades que pudiera. Entonces, en esa época, cuando llegaron a Grecia, se recuerdan que tomaban los romanos, o llamados latinos también, tomaban lo que les gustaba de la cultura que habían conquistado. Entonces, o del pueblo que habían conquistado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, también tomaron el alfabeto y lo fueron modificando. Y este es el que usamos actualmente, que tiene 27 letras derivado que vienen derivados del griego, o sea que lo tomaron del griego y es el que más se utiliza en la actualidad. Es el que conocemos ahora y utilizamos, ¿verdad? Este fue derivado del griego en el año 600 antes de Cristo y lo perfeccionaron en 114, ¿verdad? Ya de 114, en el año 114 después de Cristo, lo fueron perfeccionando porque antes solo utilizaban mayúsculas. Todo se escribía con mayúsculas, no habían minúsculas, ¿verdad? Hasta después ya fue perfeccionándose hasta lo que conocemos ahora. Entonces, esta es la historia tanto de la escritura como el origen del